los últimos días hemos escuchado lo que pasa con Incahuasi, qué piensa la gobernación de Santa Cruz, la explicación ayer del viceministro también de Economía respecto al dinero de la gobernación cruceña, el tema de Incahuasi, qué va a pasar con estos recursos. Pues bien, hoy vamos a escuchar la posición de la gobernación de Chuquisaca. Con nosotros el secretario jurídico de la gobernación, el doctor Armin Cortés. Doctor, bienvenido a Todo a Pulmón. Buenas noches, Priscila, un gusto saludarte y a través de tu intermedio un saludo cordial a toda la población de Bolivia que nos observa y nos escucha. Doctor, por favor, ¿cuál es la posición de la gobernación de Chuquisaca respecto a lo que está pasando con Santa Cruz? Primero que nada, hay que hacer una puntualización, Priscila. Creo que hay un malentendido en el sentido de considerar que la resolución emitida a la 046/2018 por parte del Ministerio de Presidencia, que deja sin efecto a su vez o una otra resolución ministerial a 006/2018, es un instrumento normativo que daría o anularía, digamos, el proceso de conciliación que se está realizando entre Chuquisaca y Santa Cruz. Aclarar que esta resolución simplemente deja sin efecto la anterior resolución que determinaba erróneamente que 30 de los vértices planteados de un total de 120 se hubieran definido a través de un proceso conciliatorio, cuyo en su defecto hubiesen sido homologados a través de la participación de la gobernación de Chuquisaca. Este elemento no es evidente por cuanto, por ejemplo, debemos recordar que cuando la gobernación de Chuquisaca tuvo conocimiento de la primera resolución, manifestó claramente su oposición y su negativa con relación al resultado de esta resolución. Esto ha motivado que nosotros accionemos inmediatamente los conductos regulares para impugnar la resolución y, efecto de esa impugnación, obviamente la autoridad competente decide dejar sin efecto al considerar, entiendo yo, los elementos de fondo y forma que fueron expuestos en nuestros memoriales de referencia. Ahora, ese es un elemento separado al de Incahuasi, pero obviamente están vinculados ambos en el sentido de que también existe una sentencia constitucional que establece que el tema de los recursos de regalías hidrocarburíferas que son producidas por el campo Incahuasi, en este momento se encuentran en custodia en una cuenta a raíz justamente de la sentencia constitucional que da la tutela a la gobernación de Chuquisaca con relación a estos recursos para que no puedan ser distribuidos los mismos a ninguno de los departamentos hasta que no se solucione definitivamente el conflicto limítrofe que existe en este momento. En este sentido, Santa Cruz de forma recurrente ha estado manifestando de que no existe un tema irresuelto. Sin embargo, debo recordar que existen dos leyes nacionales, la de 1898 y 1912, que si bien establecen los límites referenciales de los departamentos, a la fecha, en más de 108 años, no ha existido un proceso de demarcación territorial, es decir, no ha habido un proceso de delimitación real en el terreno, hecho que motiva que no existan límites definidos y que en este momento estén generando esta discordia entre ambos departamentos. Lo que Chuquisaca pide en la actualidad es a que a través de un proceso de diálogo concertado ambas gobernaciones puedan sentarse y definir definitivamente esos límites, y si en el caso diese que la pertenencia territorial de Incahuasi fuese de Santa Cruz, nosotros respetaremos esa decisión, pero esta decisión debe ser basada necesariamente en elementos de carácter técnico que puedan definir este elemento. Doctor, ahora ya hubo un estudio técnico. ¿Por qué no respetar ese estudio y por qué piden otro estudio, por favor, para aclarar a la población? En este sentido hay que aclarar que ya no existe un estudio. La misma sentencia constitucional que establece el resguardo de esos recursos en una cuenta única también establece la tutela hacia favor del departamento de Chuquisaca y determina la nulidad del estudio de campos compartidos con relación al megacampo Incahuasi realizado por la GLJ Petroleum, contratada por IPFB, por cuanto en el proceso del amparo nosotros hemos logrado demostrar de que ese estudio carecía de eficacia jurídica por cuanto había sido realizado por
con datos no oficiales de los límites interdepartamentales. Entonces, en este momento, el hecho material y real es que, uno, no existe un estudio vigente. Segundo, no existen límites definidos entre ambos departamentos y la única forma de que se haga una distribución real de los recursos existentes entre ambos departamentos es que primero nos sentemos en una mesa de diálogo y segundo podamos definir nuestros límites interdepartamentales. El mecanismo es justamente el proceso de conciliación administrativa que está siendo sustanciado ante el Viceministerio de Autonomías, al cual emergente de ese proceso es esta resolución ministerial a 046 que ahora es rechazada por la Gobernación de Santa Cruz. Doctor, entonces, para entender, por favor, lo primero que se debe resolver es el tema de límites y lo segundo, un estudio técnico de Incahuasi en base a el primer punto. Así es, eso es lo que manda la sentencia constitucional y nosotros estamos apegándonos a ese contenido para pedir su cumplimiento. Ahora, si bien Santa Cruz reclama de que supuestamente el 40% de su presupuesto estuviera basado en el tema, en los recursos provenientes de Incahuasi, debemos recordar, Priscila, que Incahuasi recién entra en fase de producción en septiembre del 2017. Comercial, aclaro, ¿no? Entonces, eso significa que recién esta gestión 2018 se hubiesen programado los recursos a ser asignados a la Gobernación de Santa Cruz. Entonces, no es coherente señalar de que este elemento alteraría el contenido del POA, el presupuesto institucional de esta entidad. Ahora, si Santa Cruz reclama el uso de esos recursos y pide que los mismos sean, la única forma es de que nos sentemos en una mesa, arreglemos nuestros límites interdepartamentales y esto pueda determinar definitivamente qué departamento le corresponde y qué porcentaje a cada departamento le corresponde con relación a estos recursos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por este contacto con el programa y vamos a hacer el seguimiento porque de acá a que se definan los límites, se vea el nuevo estudio técnico, va a pasar mucho tiempo. Así es, Priscila, el agradecido soy yo, estaremos informando seguramente. Lo único que debo aclarar es la predisposición de la Gobernación de Chuquisaca a través de su máxima autoridad ejecutiva, nuestro gobernador Esteban Urquizu, de poder conciliar a través de la concertación del diálogo sin llamar a elementos de confrontación, sin llamar a conflictos que puedan generar más problemas entre dos hermanos departamentos. Gracias, doctor Cortés, por este contacto. Buenas noches. Gracias.